Pero miren lo más importante de todo esto. En el versículo 35 de Romanos 8 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No, dice Jesús. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. Y dice quien nos amó. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo hace 2017 años. Entonces, ¿qué estamos esperando? Han transcurrido 2017 años desde que Jesús el Cristo murió por nosotros y se entregó por nosotros. El 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Cristo. Por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces démonos cuenta por qué el empeño que ha habido a través de los siglos de negar la muerte de Cristo, de negar la existencia de Cristo, de negar sobre todo la resurrección de Cristo, porque muchos dicen que Jesús no murió en la cruz, que se rehabilitó de sus heridas y que se fue para Cachemira. Y evidentemente tenemos que analizar las fuentes de donde procede la información que estamos teniendo. El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Tengo que checar detenidamente, ahora sí que con lupa, todo lo que me informe mi pastor terrenal. Si nos damos a la tarea de buscar en la Biblia en qué momento Jesús el Cristo designó pastores, no existe. No hay ningún versículo donde Jesús el Cristo haya mencionado o nombrado a sus discípulos o a sus apóstoles como pastores. No existe. Más bien, sí existen pastoras. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta todo esto. No podemos seguir creyendo toda la sarta de mentiras que han dado. Y como vemos, podemos contemplar por qué están empeñados más que todo en negar la resurrección de Cristo, porque no les conviene que nos demos cuenta y tomemos conciencia con ese de recibir a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando el soldado abrió con su lanza el costado de Cristo, él ya estaba muerto, y el flujo de agua y sangre que le siguió fue ya sea un fenómeno natural explicable por causas naturales o por un milagro. Cuando lo más increíble de todo esto es que hay un momento en los que sucede este fenómeno de la sangre y del agua, que es justamente cuando nace un bebé. Cuando hay un nacimiento de un ser humano en este mundo, se da eso justamente, la combinación del agua y la sangre, que es justamente en el momento del parto. ¿Qué nos significa? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el autor de la vida. Eso es lo que quiere decir. No hay otra explicación más a que Cristo es el autor y sumo consumador de la vida. Por eso dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud, dice el 16, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, ojo, por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No dice Jesús, dice Jesucristo. Ahí lo tenemos claro. Pero como ya vimos, el único momento en que se da lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando el soldado romano metió la lanza en el costado de Cristo, que salió agua y sangre, aquí sucede lo mismo cuando se da el nacimiento de un bebé que llega a este mundo. Lo que muestra claramente que en Cristo tenemos vida. Él es el autor de la vida. Otra de las cosas que nos dicen, aparte de las alucinaciones, del robo del cuerpo de Cristo, del cambio de tumba, de ir a la tumba equivocada y todo ese tipo de informaciones que nos han dado por el único propósito de que no conozcamos la verdad, está el hecho de que Cristo se desmayó. Esta teoría fue popularizada hace muchos siglos. La teoría del desmayo, que sostiene que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó por causa del cansancio y por la pérdida de sangre. Pero se recuperó porque le pusieron unos ungüentos extraordinarios y de ahí se fue en secreto a lo que se llama Cachemira en la India. Pero esto es producto de autores patrocinados por aquellos entes malignos que no quieren que nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es evidente que este hombre que ha sido crucificado de la manera tan cruel, con tanta sevicia con que fue crucificado Jesús el Cristo, era imposible que hubiese sido únicamente un desmayo. Podemos darnos cuenta de que para nada existe esa posibilidad de que Jesús el Cristo hubiese sufrido un desmayo, que lo hubieran curado con unos ungüentos especiales y que lo hubieran llevado para Cachemira. Y el otro, que los apóstoles se dieron a la tarea de engañar a toda la gente. ¿Cómo hizo un grupo que estaba lleno de miedo, de angustia y desesperación cuando estaban encerrados, mientras que Jesús el Cristo estaba siendo crucificado, poder tener el valor o la capacidad de engañar a miles de gente? Ya no hablemos de millones, sino de miles de gentes. La respuesta que aniquila esta teoría de que los apóstoles engañaron es la siguiente. ¿Serían tan estúpidos los apóstoles y los discípulos de Jesús el Cristo para hacerse matar por una mentira? Porque eso fue lo que sucedió. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de los apóstoles murieron en la horca, en la crucifixión, decapitados de diferentes maneras. El único que la libró fue Juan. Y eso porque se escapó o se asiló en la isla de Patmos. Pero de resto, todos murieron de manera violenta. Por lo tanto, sería absolutamente absurdo pensar que los apóstoles fueran tan imbéciles para haberse dejado matar por una mentira. Ahí está la respuesta que aniquila completamente cualquier intención de aquellos que niegan la resurrección de Jesús el Cristo. Miren lo que afirma Juan. Tenemos que tomar muy en cuenta que Juan nos muestra a Jesús el Cristo como Dios. El primer día de la semana, dice Juan 21, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La vio quitada. ¿Quién lo movió? Vio la piedra quitada e inmediatamente corrió a Simón Pedro y a otro discípulo que dice aquí que amaba a Jesús. Jesús amaba a todos, no tenía preferidos. Porque hay unos que dicen que el discípulo que amaba a Jesús era María Magdalena. Pero esas ya son especulaciones que no tenemos un fundamento a raíz de lo que tenemos acerca de la palabra de Dios que podamos debatir o que podamos discutir. Fue a los discípulos y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le hayan puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, que posiblemente es Juan, dicen los estudiosos que se trata de Juan, y que salieron corriendo, pero que como Juan era más joven que Pedro, pues llegó más rápido. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos y ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Pero lo que nada más importante, Juan, es cómo Jesús el Cristo se le aparece a María Magdalena. En el 11, pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto de la cabecera y de los pies tiene una implicación extraordinaria que tendríamos que analizar con detenimiento. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Que podría considerarse una pregunta absurda, porque ellos sabían lo que había sucedido. Sabían cuánto amaba María Magdalena a Jesús el Cristo. Entonces era absurdo preguntarle: ¿por qué lloras? Sin embargo, ¿por qué hicieron la pregunta? Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto, respondió ella. Cuando había dicho esto, ella se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que se trataba de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ya evidentemente estaba Cristo en un cuerpo glorificado en ese momento. Y vuelve y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, para que veamos cómo nuestra mente nos juega malas pasadas, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, con énfasis. Y en ese momento ella reaccionó, ella despertó, ella fue alumbrada. Por eso dice: despierta tú que duermes y te alumbrará el Cristo. Entonces despertó de su letargo y dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Que Jesús dijo claramente: no llames Padre a ninguno en la tierra, no llames maestro a ninguno en la tierra. Y eso lo tendríamos que averiguar dentro de los evangelios de Cristo. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Estoy glorificado. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es tu Padre, a mi Dios, que es su Dios. Ahí está claro. En esa versión, en el 17, dice: Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes, es mi Dios y también es su Dios. Vuelvo otra vez a mi esencia, vuelvo a retomar mi esencia como Dios, como Señor y Salvador de este mundo. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que había dicho. Jesús aparece a sus discípulos. Y aquí vemos todo lo que sucedió con respecto a la aparición física de Jesús el Cristo a sus discípulos. El versículo 19 del capítulo 20 de Juan dice: en la noche de ese mismo día, es decir, el primero de la semana, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Está claro que ellos no iban a inventarse algo si estaban llenos de miedo, y mucho menos exponerse. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Aquí habla de que estaba completamente cerrado, herméticamente cerrado el lugar donde estaban los apóstoles. Por lo tanto, Jesús entró. ¿Cómo entró? Pues tenía su cuerpo glorificado. Después les mostró las heridas de sus manos. Ya, evidentemente recobró su carne, su esencia carnal, su materia. Y
les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El mismo soplo que el Dios Todopoderoso influyó a Adán cuando le dio vida, es el mismo que Jesús el Cristo sopla a sus discípulos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces significa que tenemos esa extraordinaria unción, el soplo divino de Jesús el Cristo, manifestando plenamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo cual vemos claramente que Jesús el Cristo no envió a sus discípulos con las manos vacías, los envió con la unción del Espíritu Santo. Por eso el valor, por eso la determinación a hacerse matar por una verdad que está claramente contenida en el hecho de que Cristo Jesús el Nazareno, el Hijo del Altísimo y Viviente, resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque como dice Primera de Timoteo 2:5-6, solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre que vino. Por eso es que Él se materializó a sus discípulos, para que se dieran cuenta que Él había tomado la figura humana, pero tenía que volver a retomar la esencia divina. La versión latinoamericana: Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Veamos lo que dice la versión Reina Valera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Veamos lo que dice la versión Lenguaje Actual. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo hombre. Está claro, gentiles amigos, no hay otra forma de conseguir la salvación sino única y exclusivamente a través de Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Viviente. Les agradezco el favor de su atención y los invito al siguiente capítulo de Escudriñando tu Palabra. Les doy gracias por sus suscripciones, les doy gracias por su like, les doy gracias porque están compartiendo sus videos, porque es la única manera en que YouTube posicione estos videos de manera que puedan ser fáciles de encontrar. Por eso es importante, gentiles amigos, que escudriñemos la palabra.